A partir de este momento, salud y bienestar. La salud es un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de enfermedades. Aquí comienza Salud y Bienestar. Comenzamos Salud y Bienestar. Es un placer recibir a la doctora Serrana Antúnez. Es cardióloga, pediatra de adultos también. Y vamos a hablar porque en estos días fue el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. ¿Cómo estás, Serrana? Bienvenida. Muy bien, hola a todos y muchas gracias por recibirme y espero que pueda contestarle las preguntas que tienen dudas o lo que quieran preguntarme. Estoy para eso. Muy bien, antes que nada agradecerle que sabemos que estuvo desde muy tempranito trabajando de un lado para el otro, me dijo que tuvo varias cirugías y a esta hora que nosotros llegamos aquí al canal, a veces es un gran esfuerzo para los profesionales, así que le agradezco públicamente que haya corrido para poder llegar. Nosotros estamos llegando de esta manera a distintos lugares del Uruguay y a veces no sabemos exactamente qué es una cardiopatía congénita, pero sí sabemos que si en ese momento del nacimiento o desde el propio embarazo nos dicen que hay alguna alteración, bueno, ese momento tan lindo de esperar a nuestro bebé se cubre no de tristeza, sino de incertidumbres y bueno, de saber si podremos llevar adelante esta situación, si va a estar bien nuestro bebé, si estamos preparados. De esas cosas vamos a estar hablando. ¿Cuál es la primera sensación, doctora, cuando te encontrás con los papás y le tenés que dar esta noticia? Bueno, realmente los papás se preocupan mucho, tienen esa sensación, como decís tú, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar con el bebé. Y bueno, y es nuestro momento dependiendo de la cardiopatía, de decirles la tranquilidad o todos los procedimientos que va a llevar el bebé en su vida. Y también transmitirles, bueno, esto ayuda a saber que esa cardiopatía puede nacer en cierto lugar o no. Hay ciertas cardiopatías que necesitan de una cirugía en las primeras horas de vida, y esas cardiopatías con ese diagnóstico precoz nos ayuda a saber que ese paciente no puede nacer en Tacuarembó, por ejemplo, que es de donde soy yo, ¿no? Debe nacer en un centro de cirugía cardíaca. Entonces eso está muy bueno para tener claro los pacientes que pueden nacer en su lugar de origen o deben nacer cerca de un centro cardiológico. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es también planear el parto. Muchos de estos niños pueden nacer por parto natural, vaginal, no necesariamente necesitan cesárea, pero sí nacer cerca de un centro cardiológico. Y también lo que más le pedimos a los papás es que estos pacientes deben de llegar a término. La prematurez y el bajo peso nos complica en el momento de hacer cualquier procedimiento cardiológico. Entonces, todo eso le transmitimos a los papás. Primero, que podamos decir qué tipo de cardiopatía es, cuán grave es, cómo deben nacer, en dónde deben nacer y qué es lo que se le va a hacer posteriormente. Sí, será importante el tema de los controles. Cuando nosotros hablamos con distintos profesionales, siempre estamos hablando, bueno, de la responsabilidad de la mamá. Entonces, me parece bárbaro que nos cuentes que tiene que estar cerca de un centro de asistencia inmediata, porque también eso ha ido cambiando. Y cuando viene todo fantástico, esto de volver al parto en la casa o con una partera, que se está viendo en muchos lugares del mundo, pero que cada día más se está tratando de volver en Uruguay, no es la situación. Me gustaría saber si es una patología frecuente. ¿Cuán frecuente es en Uruguay? Bueno, en Uruguay es más o menos como en el resto del mundo. Uno cada 10.000, 8.000, 7.000 es la cardiopatía congénita, ¿tá? Pero en realidad hay cardiopatías que son simples, que se detectan también en la vida fetal,
Y también hay que transmitirle a los padres que, bueno, que probablemente esa cardiopatía no hay que hacerle nada en el momento del nacimiento y que tampoco requerirá demasiados cirugías o tratamientos posteriores. Y eso está bien, porque hoy por hoy el control con el ecocardio fetal se ven las cosas pequeñitas y las grandes, entonces hay que discernir y transmitirle a los papás la tranquilidad si hay algo que pensamos que se va a cerrar en la evolución. Por ejemplo, no sé, un soplo inocente podría ser. En realidad el soplo, eso no lo vemos en el eco fetal, lo que vemos son pequeños agujeritos. Hay agujeritos que son normales en el feto, como las comunicaciones interauriculares, o sea, los forámenes ovales permeables, que son agujeritos entre las dos aurículas o entre los dos ventrículos. Y eso, cuando nacen, muchas veces dan soplo, ¿tá? Y esos soplos, obviamente que en un recién nacido deben de ser reevaluados y chequeados cuando nace por un cardiólogo y sobre todo hacer un ecocardiograma para definir el tamaño, el número de agujeritos y la importancia de esos agujeritos en el corazón. ¿Qué tendrían que saber los padres cuando empieza, no sé, alguna alerta, por ejemplo? A veces nosotros podemos notar cuando el bebé es chiquitito, lo vamos conociendo, hay libros, pero uno no tiene tiempo de leerse los libros, el manual para padres, digo yo, lo traen ellos, no el pan, sino las experiencias de todos los días. Entonces, en episodios que son normales, de llanto, que no sabemos si es por hambre, si es por frío, si es por dolor, ahí vamos al pediatra. Recurrimos a un control y muchos de estos síntomas aparecen capaz con un cuadrito de fiebre que se empiezan a escuchar, ¿verdad? Es verdad. Bueno, el recién nacido es una etapa, después está el niño el más grandecito y después está el niño preescolar y el niño escolar y cada uno tiene unas características diferentes, ¿verdad? Cuando los niños nacen en cualquier centro de asistencia, generalmente se les hace el control de nacimiento y se le toma la saturación. Y esa saturación, cuando es mayor de 94%, consideramos que es normal y el niño tiene ese color rosadito. Muchas veces, para los papás, cuando, como tú bien decías, que recién empiezan a conocer al bebé, lo que hay que poner en alerta si algo está pasando es que el niño tenga un color azulado de las uñas, de los labios. Que muchas veces se intensifica cuando llora o toma pecho o el biberón. Si tiene fatiga, ¿no? Si se fatiga mucho, generalmente tomando la alimentación, o también cuando están muy letárgicos, muy tranquilos, que no quieren comer, ¿no? Que algo les está pasando. Y cuando llegan a un centro cardiológico y se le escucha un soplo, siempre hay que pensar que tiene una cardiopatía y hay que pedirle un ecocardiograma para definir. Es diferente ese soplo al que encontramos en los niños más grandecitos, en los preescolares, que generalmente existen los soplos que llamamos inocentes o funcionales. Es un niño que nunca tuvo ningún problema, que nació bien, que creció bien, que está bien, y va al control pediátrico y se le encuentra un soplo, ¿tá? Bueno, ese soplo generalmente son soplos que se llaman inocentes o funcionales, que es nada más que sentir pasar la sangre a través de los vasos y del corazón sano, y que eso generalmente no es una cardiopatía ni es un problema y no hay que preocuparse por eso, porque el niño está bien, creció bien, corre, juega, anda, come bien y solamente se le encuentra ese soplo. Y probablemente vaya a otro pediatra o otra consulta y no se le encuentra y después va a otro y se le vuelve a encontrar. Y esos son los pacientes que generalmente tienen lo que se llama soplo inocente o funcional y que no es una enfermedad cardíaca. Que igualmente muchos pediatras lo envían a la consulta, pero ya sabiendo que es un soplo inocente para no preocupar a los padres, pero nosotros generalmente terminamos definiendo que sí, que realmente es un soplo inocente y que no se controla más y que puede hacer todo en su vida.
Estamos comenzando el año y es un momento donde también las instituciones públicas y privadas piden el carné al día. Y es el momento donde todos tenemos que empezar a pensar un lugarcito, porque es fundamental. No es solamente, otra vez piden, pero todos los años lo tenemos que mandar. Yo les quiero decir que es el momento donde salud pública y privada aprovecha para hacer esas revisaciones, porque si no, a veces los papás estamos tan pasados con el trabajo, con las actividades, que a veces lo sentimos como una molestia y en realidad tendríamos que decir muchísimas gracias, porque también desde las instituciones educativas es el momento de decirnos, padres, un momento, frenamos todas las tareas porque es tan importante los controles de salud, porque es el momento de prevención, ¿verdad? Exactamente. Nosotros nos hemos reunido, todos los cardiólogos infantiles del Uruguay, para definir bien qué es lo que tenemos que controlar en estos niños y lo que pensamos en que los niños mayores de 6 años que realizan deporte, que hacen deporte competitivo, nos fijamos mucho en los antecedentes familiares, si hay antecedentes familiares de muerte súbita, de enfermedades cardíacas menores de 40, 50 años en la familia, y en esos pacientes son los que, le hacemos un buen examen cardiológico y un electrocardiograma para definir si no hay tampoco ninguna alteración en el ritmo cardíaco que pueda llevar a alguna alteración importante mientras el paciente realiza esfuerzos. Y esos son los controles que hacemos para prevención de arritmias graves cuando los niños juegan al fútbol o juegan en la escuela. Y ni que hablar los pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca. Son lo que más tenemos que tener cuidado para definir si esos pacientes pueden o no hacer deporte. Lo nombró al pasar y yo me quedé pensando en el tema de la muerte súbita, vinculado también al deporte. Nosotros pensamos que ese deportista tiene una vida sana, generalmente no toman alcohol, no fuman, hacen mucho ejercicio. Explíquenos un poquito el tema de la muerte súbita, que nosotros no lo terminamos de entender como espectadores. Sí, cada vez que sucede una muerte súbita en un ambiente de niños es como una catástrofe, ¿no? Pero por suerte son muy pocas en el Uruguay. Entonces, para ello necesitamos hacer la prevención de la consulta con el pediatra, que es el primero que va a definir si ese paciente debe ser visto por un cardiólogo o no. Y lo que tenemos que tener claro es que si hay antecedentes en la familia de muerte súbita o de enfermedades menores de 40 a 50 años, son los que más tienen que ser chequeados. Y además, también el paciente que tiene síntomas, ¿no? El paciente que dice que juega al fútbol y le duele el pecho, el paciente que se cansa mucho cuando hace deporte. Entonces, generalmente los pediatras lo envían para definir que nosotros podamos hacerle un examen físico, hacerle un electrocardiograma y a veces un ecocardiograma, para permitirle o no que este paciente pueda jugar al fútbol, por ejemplo. Me gustaría dar vuelta a la página, hablar de los beneficios que tenemos los que vivimos en Uruguay, porque saben que acá, por suerte digo yo, ¿no? Sí. Se puede estudiar, uno puede hacer una carrera, puede trabajar y ustedes viajan mucho, hacen seminarios, hacen posgrados, pero Uruguay está altamente capacitado para poder operar y que esto es absolutamente gratuito. Así que le voy a pedir, doctora, para hacer una breve pausa, 2 minutitos, y venimos con este tema, porque vamos a hablar de cirugía cardíaca y de los beneficios de estar viviendo en Uruguay en estas situaciones que son tan complicadas, que son límites y que a veces las familias se vuelven, demasiado preocupadas porque piensan, ¿y ahora cómo vamos a poder solventar estas cosas? Bueno, en Uruguay es gratuito. Ya venimos.
En el Hotel Ricavi sabemos lo que necesitas. Por eso tenemos una promoción exclusiva para que te hospedes con descuento. Hospedate 7 noches y pagás solo 6. Para pagos al contado o con débito. Promo por tiempo limitado. Arma tu valija. Piriápolis te espera. Óptica Lupinacci, salud y belleza para tus ojos. Visión simple, bifocales o multifocales. Atención personalizada y llevas tus lentes prontos en 24 horas. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en 18 de julio 1758, esquina Gaboto. Visita nuestro sitio www.opticalupinacci.com.uy. Comenzá este año renovada. Pasá por Peluquería Beauty Woman. Nuestra pasión es el cuidado integral de la estética de nuestras clientas. Te esperamos en Luis Alberto de Herrera 3278. Cabellos y manos impecables en Beauty Woman. Continuamos con más salud y bienestar. Como les dije, la pausa era muy cortita. Seguimos aquí disfrutando de este espacio de conocimiento y de prevención. Doctora, nos fuimos a la pausa esperando la respuesta de qué pasa en Uruguay cuando tenemos que hacer una cirugía. Cuénteme un poquito cómo funcionan aquí en Uruguay. Por suerte el Uruguay tiene un sistema de salud que es para todos iguales. O sea, el paciente que tiene muchos medios para realizar una cirugía o el que no tiene la misma posibilidad, y eso es a través del Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos cubre todas las cirugías que obviamente el cardiólogo considera necesario para ese paciente, y también cubre los cateterismos cardíacos, tanto diagnósticos como terapéuticos. ¿A qué me refiero a esto? Que bueno, necesitamos un diagnóstico a un adulto para ver sus coronarias o a un niño para definir una cirugía compleja, el Fondo Nacional de Recursos lo paga. El paciente necesita colocarse stent en una coronaria porque la tiene ocluida, adulto, y un niño nuestro que tiene un agujerito lo tenemos que cerrar con un agujero o abrir porque lo necesita, también el fondo lo paga. Inclusive hace poco tiempo también se empezó a pagar las válvulas para los pacientes con mucha edad, las válvulas aórticas, los implantes de válvula aórtica por cateterismo, también ahora el fondo los cubre. Y si hay alguna excepción que no está dentro de las prestaciones del fondo, muchas veces vamos al recurso de amparo, y ese recurso de amparo lo lleva adelante obviamente la familia, acompañado por el cardiólogo, y también si el juez dice que realmente lo debe de hacer, también se paga. Es importante esta aclaración, doctora, porque hay situaciones que son tan graves que se tienen que intervenir en más de una oportunidad. Como ella dijo, si eso se va detectando en forma del bebé, desde prematuro, pasan por distintas cirugías, ¿no? Porque también, como nosotros vamos creciendo, me imagino que pasa lo mismo con los órganos, con el corazón también, así que tienen muchas intervenciones. ¿Se interviene también en adultos? Sí, en adultos también se intervienen, y también, además de la intervención de adultos por su patología coronaria o valvular, también por suerte nuestros pacientes pediátricos llegan a la etapa adulta y también se reintervienen de la parte congénita adulta, y eso también está dentro de las prestaciones del fondo, y son pacientes un poco más complejos quizás, y que necesitan muchas veces de varias intervenciones o también mixtas, cirugía e intervención por cateterismo. Voy a tocar un tema que es muy delicado, que hay veces que uno frente a estas situaciones evita hablarlo. Pero nos encontramos ahora nosotros en cualquier tipo de cirugía y te preguntan, ¿donarías? ¿Serías donante?
Y a mí me gustaría tener su opinión desde lo personal, más allá de lo médico, porque hay situaciones que por más cirugías que se hacen, yo creo que la situación se podría mejorar si tuviésemos ese trasplante. Y a veces hay que explicarle a la familia que es la única situación. Y nosotros tenemos que pensar en el medio del dolor, de la despedida de un familiar cercano. No hay mucho tiempo. Los trasplantes son en ese momento, no hay tiempo para pensar. O sea, para que ustedes puedan llegar a intervenir y tener una persona esperando, me gustaría que le contara a la gente cómo se mueve ese equipo de cirugía cuando están a la espera de un trasplante. Sí, no soy la más indicada para hablarte de esto porque no me dedico a trasplante cardíaco, pero sí vivo acompañado de colegas que hacen en la institución. Y bueno, hay una lista que parece ser que es única en el Uruguay, o sea que todos comparten la misma lista y se pone prioridades en esos pacientes. El paciente que está muy mal se pone como de urgencia o emergencia, y el paciente que está un poco más estable está esperando también el donante. Y una vez que hay un equipo que dice que hay un donante, inmediatamente se va a la lista a ver si es compatible y se llama al que es compatible, porque eso también es importante saber, que no todos podemos ser compatibles con todos, ¿tá? Y eso por el grupo sanguíneo, por un montón de cosas, no se es compatible. Pero si es compatible va a tener su trasplante. Nosotros tenemos una ley que somos donantes naturales, pero a veces llega el momento y sobre todo con los papás no es tan fácil que el papá diga, bueno, sí es donante. Si dice que no es donante, nosotros respetamos lo que dice el papá. Pero tenemos una lista que es muy pobre en el Uruguay. Nos gustaría obviamente tener más donantes para poder ayudar a los que están en lista, pero a veces no es tan fácil, lleva un montón, es muy complejo, porque si le pasa algo a ese donante hay que cuidarlo como si fuera un donante en las unidades de terapia intensiva, hay que desencadenar un montón de cosas para que este paciente pueda ser donante. A mí me gustaría que usted me contara su experiencia, me dijo que era de Tacuarembó. ¿Cómo creció ese hospital que es magnífico y que la verdad que es un lujo también dentro del Uruguay y en el exterior? Estamos viendo algunas imágenes también de lo que es el CTI. ¿Le ha tocado trabajar allá? ¿Viaja permanentemente o ya no lo hace? Sí, yo voy todos los meses a Comta, a la institución Comta de Tacuarembó, a tener una consulta cardiológica, y muchas veces me ha tocado ver pacientes del hospital y me ha tocado ir a verlos ingresados al hospital o los trasladan desde el hospital hasta la mutualista, y realmente sí es un hospital que ha crecido muchísimo, ¿no? Y que tiene muy buenos colegas ahí también, que inclusive muchos se han tenido que instalar ahí en Tacuarembó. Así que estamos en contacto siempre y bueno, y la verdad que es un orgullo tener un hospital así. Muy bien, para ir cerrando, doctora, a mí me gustaría dar algunos consejitos, ¿sí? Porque yo quiero saber si podemos hacer algo, si nosotros podemos prevenir. Y vamos de vuelta al inicio de esta conversación, que es desde la mamá, desde los cuidados que deberíamos de tener para evitar algún tipo de cardiopatías. Algunas seguramente son congénitas y no se pueden, pero de pronto cometemos algunos errores y eso afecta al feto. Dentro de las causas que generan cardiopatía son, por ejemplo, el alcohol, la droga, también algunos fármacos, psicofármacos sobre todo, que eso afecta al feto y de esa manera pueden nacer con una cardiopatía. Entonces, pedirle a las mamás que no deben de fumar, no deben de usar drogas, no deben de usar algunos psicofármacos que a veces es necesario, pero bueno, intentar hablar con los
ginecólogos, los psiquiatras para definir un poco más y mejorar el tratamiento mientras esté en los 3 meses de gestación. También la prevención, si esa madre tuvo una enfermedad de algún feto anterior con cardiopatía, aunque no tenga la edad y aunque uno vea que esté todo bien, debe hacerse un ecocardio fetal. Siempre se hacen las ecos estructurales, pero si estas madres tuvieron hijos con cardiopatía o hay alguien muy cercano en la familia o la mamá tiene una cardiopatía, que hemos tenido por suerte ya madres embarazadas con cardiopatía, deben de hacerse un ecocardio fetal aunque el eco estructural considere que está todo bien. Eso es una manera de prevenir o de saber que ya viene este niño y hacer todo lo que hablamos al principio de la charla. Doctora Serrana Antúnez, ha sido un placer compartir este tiempo con usted. Creo que aprendimos un montón. La vamos a liberar por el día de hoy. Y nosotros seguimos seguramente la próxima semana porque tenemos mucho para poder cuidarnos, siempre desde la prevención. Muchas gracias. Sabemos que el riesgo son los pacientes adultos mayores de 55, 60 años que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades pulmonares, cardíacas previas, diabetes, hipertensión, obesidad. Pero por suerte muchos de nuestros pacientes con cardiopatía congénita no se encuentran dentro del grupo de riesgo, inclusive por la edad. Los pacientes con ventrículos únicos, los pacientes con hipertensión pulmonar, las cardiopatías hemodinámicamente significativas. ¿Qué significa hemodinámicamente significativas? Son los pacientes que están muy cianóticos, los pacientes que no son cianóticos, pero que toman medicación para la ayuda del corazón, como por ejemplo, toman diuréticos, toman IECAS, toman muchas medicaciones para ayudar al corazón a funcionar, pacientes trasplantados, pacientes recién operados, los niños con cardiopatías leves, que son la gran mayoría, que no tienen repercusión hemodinámica, o sea, son los niños que no toman medicación, que están estables, que hacen una vida normal. El riesgo es similar al de la población pediátrica general. Los pacientes ya operados, que quedaron bien operados, que están estables, que no toman medicación, que quedaron sin lesiones residuales significativas, el riesgo es igual al de la población pediátrica o infantil general. La medida más eficaz es la de quedarse en casa para disminuir el riesgo de exposición al virus. Evitar las salidas innecesarias, en lo posible no andar en transporte público, solo en casos que sean necesarios. Si salimos fuera de casa, en cualquier situación, usar tapabocas. El tapabocas que sea de tela, de varias capas, lavable, reutilizable. Evitar los viajes. Si toman medicación cardiovascular, no dejar de hacerlo. Si además evitar ir a las policlínicas innecesariamente y las consultas que sean vía telefónica. Les pido además que el carnet de vacuna esté vigente y la vacuna de la gripe se la deben de dar. Y consultar si tienen síntomas, cualquiera sea la consulta en domicilio, con su pediatra, con el pediatra que esté de guardia y después en comunicación con su pediatra.
y con nosotros si es necesario, pero siempre consultar al pediatra tratante, y él es el que va a derivarnos a nosotros, y nosotros vamos a estar ahí siempre que nos necesite. En el Hotel Ricavi sabemos lo que necesitas. Por eso tenemos una promoción exclusiva para que te hospedes con descuento. Hospedate 7 noches y pagás solo 6. Para pagos al contado o con débito. Promo por tiempo limitado. Arma tu valija. Piriápolis te espera. Óptica Lupinacci, salud y belleza para tus ojos. Visión simple, bifocales o multifocales. Atención personalizada y llevas tus lentes prontos en 24 horas. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en 18 de julio 1758, esquina Gaboto. Visita nuestro sitio www.opticalupinacci.com.uy. Comenzá este año renovada. Pasá por Peluquería Beauty Woman. Nuestra pasión es el cuidado integral de la estética de nuestras clientas. Te esperamos en Luis Alberto de Herrera 3278. Cabellos y manos impecables en Beauty Woman. Así llegamos al final de Salud y Bienestar. Los esperamos para seguir compartiendo información y consejos de los profesionales como cada semana.